Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Señores, una vez más, cordiales saludos y gracias por estar aquí con nosotros. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes, Mateo. ¿Cómo estamos hoy? Bien, Qué con esta gusto, nueva temporada. qué gusto volver a escucharle. Gracias. Señor ministro, gracias por concedernos esta entrevista. Vamos a empezar el programa de hoy hablando del vídeo que se hizo viral en las redes sociales. Vídeo en el cual se puede divisar a altos funcionarios del Ministerio de Justicia con actitudes no recomendadas, no solo por lo que son, sino también por la imagen de la Administración Central. De hecho, gustaría que el señor ministro haga entender a los oyentes la problemática que ha suscitado la pelea y obviamente los ceses y nombramientos que ayer se han publicado. Muchas gracias. De los ceses y nombramientos no puedo comentar porque son actos administrativos, ya salieron por la tele. Solo decir que es lamentable la actitud de ciertos funcionarios que olvidan que este país tiene leyes. Tenemos la Ley de Régimen Jurídico de la Administración General del Estado, que establece la competencia de cada órgano directivo de un ministerio. ¿Qué hace un ministro? ¿Qué hace el ministro delegado? ¿Qué hace un viceministro? ¿Qué hace el secretario de Estado? ¿Qué hace el secretario general? ¿Qué hace un director general? ¿Qué hace un jefe de sección y un jefe de negociado? Tenemos también el reglamento orgánico y funcional del ministerio, de cada ministerio. Tenemos la ley de funcionarios civiles del Estado. Y tenemos, por citar una última ley, pero no la única, la ley de procedimiento administrativo. Con toda esa ley, ¿cómo puede haber problemas en una administración? Les voy a decir por qué. Un cantante de Costa de Marfil, es un grupo, Petit de l'Enfant Siro, dice lo siguiente: si veis que dos personas se disputan un billete de 1,000 francos, es porque una quiere 600. Lo normal es que cada uno se lleve 500. Pero si la gente no respeta la ley, es lo único que le puedo decir, Mateo, pero esa actitud hay que corregirlas y ya se han corregido. Todos los que no se ajusten a la legalidad, pues también serán despedidos y cesados. Esto es un Estado, esto es un gran país y no podemos permitirnos el lujo que un funcionario le insulte a un ministro. Y el inspector es normal, el inspector no se ha peleado, el inspector le ha dicho al director: usted no puede hablar en esos términos al ministro. Es lo único que le puedo decir. El problema es la creación de una tasa ilegal y que se ha estado cobrando. Y es muy grave, esto sí que hay que decir. Es muy grave, ¿por qué? Porque el régimen de visitas se tiene que establecer por resolución del ministro. Precisamente, señor ministro, sobre este punto, ¿hay alguna norma que le faculta al director general? El director general no tiene ninguna competencia en la materia. Como para poder crear una tasa. Y lo más grave no es la creación de la tasa, es cómo se cobra la tasa. Se dice que oficialmente son 1,500 y eso no es verdad. Han limitado las visitas a un solo día de la semana. ¿Y cuál es la técnica? La técnica es que la gente se amontone y por desesperación la gente paga 15,000, 20,000, 30,000. Imagínense 40 personas al día que pagan extra 5,000, multiplique 40 por 7 días. ¿Cuánto dinero se desembolsa? Esto es y un ministro responsable, sobre todo un ministro de justicia conocedor de la ley, no puede admitir ese tipo de escándalos. Es lo único que le puedo decir. Los demás son secretos de casa. Señor ministro, me ha suscitado una pregunta después de esta explicación. Se supone que usted convocó una reunión para abordar respecto a esto. ¿Y cómo el inspector general y el director general se salen a puños? No se han salido a puños porque nadie ha golpeado a nadie. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo le he convocado al director, sí, porque desde Bata escribí una carta cuando los diputados me dijeron que se estaba maltratando a la población.
y que se estaba cobrando esa tasa que es ilegal. Porque esa tasa no está en la vigente ley de tasas ni en la ley tributaria. El ministro le da orden al director de instituciones penitenciarias y desobedece. Y viene en una reunión y le dice al ministro, usted haga lo que quiera porque no me puede hacer nada. Y el inspector le pregunta, ¿en qué tipo de administración nos encontramos? ¿Cómo usted puede hablar así al ministro? Y le dice al inspector, ¿y usted qué me puede hacer? ¿Y el ministro qué me puede hacer? El comentario del video demuestra cómo pensamos nosotros. El inspector no se ha peleado con nadie. Además, vean el video, el que se levanta para darle el golpe y se saca la chaqueta es el director y no el inspector. Pero no lograron, gracias a Dios, golpearse. Pero yo sé que al ministro es el que querían golpear. ¿Está claro? ¿Al ministro sí querían golpear? Claro, pensaban que el ministro iba a reaccionar, pero ese ministro no reacciona. Este es el problema. No, ha sido un escándalo monumental solo porque el inspector, es normal el inspector, está sobre los directores. El que inspecciona está sobre el inspeccionado. Podemos decir que tras esta, no llamamos pelea, ¿no? Tras esto es lo que ha conmovido para que haya ciertos cambios en la Yo administración. no puedo comentar los decretos del jefe de Estado. Porque a esta parte nos sorprende. Hoy vemos el vídeo por las redes sociales y al día siguiente ya vemos nuevos nombramientos. Usted piensa que en la administración las cosas se hacen de la noche a la mañana. Esta es una administración seria, ¿eh? ¿Quién le dice que la propuesta no se hizo en el año pasado, por ejemplo, o hace 2 meses? Los decretos del jefe de Estado no se comentan. Se cumplen porque son conforme a la ley. Él ha citado el artículo 41H de la ley fundamental para cesar y nombrar. ¿Quién más que la ley fundamental dice lo que tiene que hacer el jefe de Estado y sus ministros? Todo se ha hecho conforme a la ley y debe servir de lección para que se sepa que este es un país serio, un país grande, un país que tiene ley, y lo primero que tienen que dar ejemplo son los del Ministerio de Justicia. Y necesitan una formación en mediación. Y gracias a Dios que en el Parlamento ahora hay un anteproyecto de ley de código ético y de conducta de las personalidades que ostentan cargos públicos en la República de Guinea Ecuatorial. Cuando Su Excelencia el Presidente de la República habló del código ético y de conducta, tuve el honor de hacer los estudios y de redactar el anteproyecto. No había comprendido realmente porque la visión del presidente es grande. Pero ahora, cuando me encuentro en ese ministerio, es cuando me doy cuenta y le doy las gracias al jefe de Estado por ese anteproyecto que hay que convertir en ley para que las personalidades, los directores generales, nosotros los ministros, sepamos que somos la imagen del Estado. Tal como vendemos al Estado, así consideran al Estado. Tenemos que imitar al jefe de Estado, que es un gran estadista, y tenemos que imitar lo que hace. El jefe de Estado nos dice que hay que respetar la ley. Cuando vamos ante el jefe de Estado, ¿qué hacemos? Juramos lealtad y fidelidad al jefe de Estado y decimos que acatamos la ley fundamental y el ordenamiento jurídico de la nación. Pero yo veo que lo que estamos haciendo es atacar la ley fundamental, el ordenamiento jurídico de la nación. Entonces, todo está claro en el país, tenemos la ley fundamental, tenemos leyes, y si la gente no entiende de ley, esto no se puede atribuir ni al gobierno ni al Estado, porque son comportamientos individuales. Cuando en España hay asesinos, en Francia hay asesinos, en Sudáfrica, Estados Unidos, los guineanos dicen que todos los españoles son, ese comportamiento es español. Yo no comprendo a los guineanos. Acabamos de ver el escándalo de la esposa del presidente del gobierno español. Pero los guineanos ni comentan. De haber ocurrido en Guinea, yo creo que estaría las redes sociales más cargadas que el mismo infierno. Tenemos que ser nacionalistas. Los que actúan mal individualmente se les tiene que sancionar individualmente porque no son guineanos buenos. Son muy malos guineanos y hay que decirlo. Esta es la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial de Malabo. El programa es Reflexiones jurídicas en su espacio del sábado a las 13 horas para hablar netamente de cuestiones jurídicas.
era básicamente lo que queríamos entender sobre esa situación. Hablamos de pelea. Afortunadamente, el señor ministro ha aclarado que no ha habido pelea, pero sino que uno quería ya llegar a esto, pero afortunadamente así no fue. Esto para que no se pueda dar interpretaciones falsas al vídeo y a los comentarios que van por ahí por allá. Señor ministro, muchísimas gracias por aclararnos este tema. Gracias a ustedes, pero no olviden precisar que es una tasa ilegal la que se ha creado. Este es el problema en realidad. ¿Se puede crear una tasa al margen de la ley? No. Esto es lo más grave. Los guineanos tienen que aprender a saber qué ocurre. Señor ministro, ayúdenos un ratito, un poquito, para comprender precisamente cómo se crea una tasa. Simplemente a modo de hacer entender a la población. Hay que ir al artículo 69 y al artículo 79 de la ley fundamental que le dicen cuáles son las materias de reserva legal. 69. La tasa se crea solo mediante ley. Es un anteproyecto que se inicia en Hacienda, se pasa en interministerial, en Consejo de Ministros, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y el presidente sanciona la ley, la promulga y se publica en el boletín oficial. Por eso tenemos una ley de tasas. Y cuando un director crea una tasa, es lo más grave que se puede hacer en el país. Y me extraña, me va a perdonar, el nivel de conocimientos y el nivel de razonamiento de muchos guineanos que olvidan lo más grave, que un director procede a crear una tasa como si fuese legislador y la gente se limita a ver solo la pelea que ya es grave. Lo más grave es se crea una tasa ilegal y se cobra. ¿Podemos deducir que el director general es ignorante de la ley? En este caso. Yo no lo sé, es licenciado en Derecho. Señor ministro, el vídeo que circula no detalla por cuáles motivos el llegan... vídeo lo detalla. Hay dos vídeos. Hay uno donde yo le digo al director que yo le envié una carta desde Bata diciendo que usted ha creado una tasa y esta tasa es ilegal. Además, gracias a Songa, porque en televisión Malabo no lo he visto, a Songa me entrevistó, y esto está en la red, sí, donde sí. Yo explico vimos esto, que los diputados me interpelaron que se estaba cobrando una tasa ilegal. Esto está en la red. Sí. Entonces, yo le llamo como ministro y le doy instrucciones, incumple. Le envío un escrito anulando esta tasa ilegal y tampoco acepta. Vengo a Malabo, convoco una reunión y le pregunto por qué usted no ha acatado las instrucciones del ministro y me manda a pasear. Para ustedes esto sí que es normal, ustedes solo ven la pelea. Y el inspector que le dice que en qué administración estamos, ¿cómo se puede hablar así a un ministro? Y él dice al inspector, ni usted ni el ministro me pueden hacer nada. Ustedes no han visto los vídeos. Pues será un corto que nos ha llegado a la mayor parte entonces de la averigüen gente. antes de pronunciarse. A Songa ha colgado mi entrevista entera y los dos vídeos también están en la red. Señor ministro, estamos al día de esto. claro. Francamente, estamos al día de esto. Lo que aquí ahora nos suscita más curiosidad es la pregunta anterior. El director general actúa de este modo. Por desconocimiento, el señor ministro responde, es licenciado en Derecho. Un licenciado en Derecho, como cualquier persona licenciada en Derecho, podría cometer tipo de error, el de crear una tasa al margen de la ley. Somos en Guinea licenciados particulares. Se suele decir licenciados sui generis. En ningún otro país del mundo un licenciado puede crear una tasa, por más director que sea o ministro. Y esto es lo que hay que erradicar. Esto es lo que hay que erradicar. Pero como los guineanos son especialistas en ir por otra parte cuando el problema está en otra parte. El problema grave aquí es que se ha creado una tasa. Nosotros que somos profesionales de la ley, aunque no fuésemos profesionales de la ley, ¿cómo se puede crear una tasa sin el procedimiento legal establecido? La ley fundamental dice que la tasa solo la crea la ley. Son los diputados los que tienen que crear una tasa. Los diputados votan la ley, se envía al presidente de la República, sanciona el decreto de promulgación y se publica en el boletín oficial. Esta es la tasa que tienen que pagar los ciudadanos por servicios prestados. Cuando un director dice, ahora ustedes van a pagar tal tasa,
¿Qué creen que va a hacer un ministro? ¿Y el inspector cómo se va a quedar mudo? Es el trabajo del inspector de decirle que no. Usted está actuando al margen de la ley. Y esto, Mateo, nos demuestra que no nos gusta la ley en Guinea. Aunque yo no leo los comentarios, los pocos comentarios que me llegan, yo me pongo a reír. Y veo a juristas razonar, con todo el respeto, como el cazador de antílope de mi poblado. Porque para algo tan grave, que es crear una tasa y cobrarla, la gente solo ve la pelea. ¿Sabe que suelen decir generalmente que los chinos dicen que mientras el sabio señala a la luna con el dedo, el necio solo ve el dedo y no ve la luna? Y creo que esto es lo que está ocurriendo con nosotros. Y gracias al jefe de Estado por llamar a ese cambio de mentalidad. Esto es lo que es grave. La pelea es grave porque es bochornosa, es un escándalo, es verdad. Y Pero frente al ministro, delante de un ministro, esto ya es no muy escandaloso. el ministro, ¿qué es el Y ministro? viene a manchar también la administración central. Demuestra un poquito cómo algunas autoridades o personalidades actúan. La pena es personal Sí. para los juristas. La pena es individual. La Carta Africana de los Derechos Humanos en el artículo 7 dice que los delitos no son colectivos ni las infracciones. El guineano que se porta mal individualmente. Y el Estado responsable le cesa. Lo que hay que reprochar al Estado es que se porta mal no se le cese. Todos los que se han portado mal en el ministerio han sido cesados, lo que demuestra que es un gobierno responsable y un Estado responsable. Esto es lo que hay que retener. Se ha apartado a estos malhechores, infractores, se les ha apartado. Es lo único que puedo decir para que los demás tomen ejemplo. El guineano que se comporta mal es como el español que se comporta mal. ¿Pensáis que en la administración española no se pelea gente ahí? Pero yo tengo vídeos. Y estos vídeos, ¿habéis oído los españoles decir que es la administración la que se porta así? No. Cada uno es responsable de sus actos. Lo malo es conservar a la persona después de esos escándalos. Y el autor de los escándalos está en los vídeos. Pero ahora, como quieren asociar al inspector, al ministro, como si el ministro fuese, no sé, el inspector no es el inspector del ministro, es el inspector del ministerio. Y tiene rango de director general también. Por eso sigo preocupado por el nivel de razonamiento de nuestros juristas, que para ellos es normal que un director pueda crear una tasa. Mateo, ¿ha leído un comentario de un jurista que le dice que el director no puede crear tasas desde que han subido los vídeos? No. Entonces, y esto era un colegio de abogados. Ni un jurista de Guinea sabe que el director no puede crear tasas porque hasta le aplauden. Ese es grave. Claro que es grave. Gravísimo. Muy grave. Muy grave. Nos demuestra el nivel que tenemos. Desde luego. Es así. Una de las vías para solucionar eso es lo que dice siempre el ministro de Justicia: formación y formación. Nada más. Nada más. Formación. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Artículo 2 del Código Civil. Porque hay muchos ignorantes de la ley. Porque se puede saber muchas cosas, ignorar otras. Yo que entiendo de periodismo, yo soy ignorante en periodismo. Si me dicen, usted es ignorante en periodismo, digo, de acuerdo, yo nunca he estudiado periodismo ni he ejercido como periodista. ¿Por qué me voy a enfadar ser ignorante en matemáticas? Si yo no soy bueno, he estudiado latín y griego. ¿Cómo voy a enfadarme que yo soy malo en química? Es que yo sé que es una enciclopedia. Yo no soy una enciclopedia, yo conozco un poco de lo que he estudiado y de lo que ejerzo. Si me dicen ahora, usted de periodismo no entiende nada, digo, usted sí que no entiende nada por decirme que no entiendo de periodismo, porque usted sabe que yo no soy periodista. Sí. Y así se vive. Bien, vamos a avanzar en el programa, casi ya tenemos las 3 horas ya con 30 minutos. Vamos a centrarnos ahora en el tema del día, que es netamente la evolución histórica de la administración de justicia
de la República de Guinea Ecuatorial, el periodo colonial al siglo XXI. Iniciamos, señor ministro. Ese tema es un tema interesante. Normalmente se llama derecho orgánico y también la historia del derecho y de las instituciones de la República de Guinea Ecuatorial. Para conocer el funcionamiento actual de un instituto jurídico, hay que saber de dónde viene. Rápidamente, vamos a hablar de la administración de justicia. Se puede dividir primero en dos grandes periodos. Tenemos la parte anterior a la independencia y tenemos la parte posterior a la independencia. En la parte anterior a la independencia, generalmente en África, se divide en tres periodos. Y en Guinea también se divide en tres periodos. Tenemos primero el periodo del código indígena. Se llama el periodo del indigenato. Después desarrollamos si hay tiempo. Era cuando nosotros éramos indígenas. Cuando la sociedad estaba dividida en los europeos y blancos por un lado y los indígenas por otro. Después se creó una clase que llamaban los asimilados, emancipados plenos y emancipados limitados. En la colonia francesa eran los asimilados. Ese periodo dura, en principio, según los textos que vamos a estudiar, desde 1904 en principio, hasta 1956. ¿Qué ocurre en 1956? Es cuando Guinea se convierte en provincia. Provincia, primero, las dos provincias de Fernando Po y Río Muni, cuando España intentando maquillar, no nos quiere dar la independencia para burlarse de la ONU, se declara que ya somos provincias españolas y veremos que nunca fuimos provincias ni territorio español. Guinea nunca fue parte de España y esto está en los documentos. De 56 llegamos a 1963, que es cuando empieza el periodo de autonomía. El gobierno mismo empieza a funcionar en 1964 y de ese periodo hasta el 12 de octubre de 1968 es cuando acaba el periodo de la administración de justicia anterior a la independencia. El mismo periodo posterior que empieza el 12 de octubre de 1968 también se puede dividir en tres grandes partes a nivel académico y a nivel científico. El primer periodo posterior a la independencia son los primeros años, de 12 de octubre de 1968 hasta el 3 de agosto de 1979. En este periodo tenemos problemas de fuentes. No tenemos mucha información y seguimos buscando. La administración de justicia de Guinea Ecuatorial empieza después del 3 de agosto de 1979 y en particular con la Carta Magna de Aconibe. Veremos que es con la Carta Magna de Aconibe donde por primera vez la ley fundamental, la Constitución de Guinea, declara que la administración de justicia es un poder del Estado. Porque durante la colonia, en el primer gobierno independiente de Guinea, el poder judicial no era un poder del Estado, era un departamento, una especie de oficina que no tenía. Entonces, cuando se habla del 3 de agosto, olvidemos la parte política y hablemos como académicos y científicos. Es a partir del 3 de agosto de 79 cuando se habla realmente de administración de justicia en Guinea y hasta en 1982 se crea el Poder Judicial y veremos que en 1984, si hay tiempo, es cuando se adopta la primera ley orgánica del Poder Judicial de Guinea Ecuatorial. Esa ley ha sufrido una primera modificación en 86 y en 88 y tenemos el último periodo, que es el que tenemos ahora, es el que empieza con la ley orgánica de 2009. Eso es para darle la introducción, pero no sé si vamos a tener tiempo. Voy a ir ahora, si no tienen preguntas, Adelante. al primer periodo, que es el periodo del indigenato. En la historia del derecho de África se llama periodo indígena.
el código indígena. ¿Qué era el código indígena? Había dos tipos de justicias. Estaba la justicia aplicada a los blancos, la justicia europea o la justicia moderna, y la justicia salvaje que se aplicaba a los negros. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos hoy de derecho consuetudinario, estamos reconduciendo lo que los blancos llamaban salvaje. Nosotros no podemos hablar de derecho consuetudinario, sino que tenemos que hablar de derecho tradicional. Así, por ejemplo, os lo decía, el Real Decreto de 11 de julio de 1904 es el primero que establece la administración de justicia en Guinea, pero para blancos. Ese Real Decreto de 1904 decía, por ejemplo, quiénes eran los jueces. Vamos a ver lo que nos decía ese decreto. Decía que la justicia se administrará en nombre del rey y por un solo juez de primera instancia que existía. Los demás jueces eran los gobernadores, subgobernadores y delegados de gobierno. Como no había suficientes españoles ni suficientes jueces, pues el Real Decreto de 1904 facultó que los gobernadores, delegados y jefes militares pudieran ser jueces. Por eso, si veis a un delegado, gobernador, jefe militar, intentando juzgar, es porque lo saca de aquí, pero eso ya no es vigente. Ahí es donde parte la administración de justicia. Y en esa época, había un solo juez de primera instancia en Santa Isabel. Antes, la apelación estaba en La Habana, Cuba, Tribunal de Apelación. Entonces, contra la sentencia que dictaba el juez de primera instancia, se recurría en apelación en La Habana. Después se cambió justamente con el Real Decreto de 1904 y fue la audiencia de Las Palmas, en la época del indigenato, la que servía de tribunal de apelación. Entonces, imagínense que muchos de esos textos todavía están vigentes. Entonces, ese Real Decreto era la justicia en la época del indigenato, 1904, para blancos. Pero para los negros había otra administración de justicia diferente. Hay que leer, por ejemplo, el discurso que pronuncia el gobernador Bonelli en 1946 en Madrid, que establece qué tipo de justicia había en la colonia de Guinea Ecuatorial para indígenas. Y él lo dice aquí, lo primero que hay que saber, que el indígena no es nuestro igual, que tiene derechos y le debemos protección, porque el indígena era un menor de edad. Por eso se había creado el patronato de indígenas. Todos los negros eran considerados menores y por consiguiente no podían ser juzgados como mayores. Por eso, en ese mismo periodo, cuando se avanza hacia 1938, se sanciona un decreto, y ese decreto es el que organiza realmente la justicia indígena. Por eso Bonelli, cuando Bonelli va y dicta su conferencia, dice que no se puede aplicar la misma justicia a los blancos y a los negros, porque los negros no tienen capacidad para pensar. Necesitan protección. Por eso se creó el Tribunal Superior Indígena, se crearon juzgados comarcales con el decreto de 1938, y en 1939 hubo una ley de creación de la justicia europea en la colonia. Y entonces, ¿qué ocurría? En la parte africana, como la fuente de derechos de España no se aplicaban a los negros, hay que saberlo, el derecho español nunca se aplicó a los negros de Guinea, hasta la independencia. Por eso es bueno saberlo. Entonces había dos órdenes de jurisdicción. Estaba la jurisdicción indígena, que aplicaba la costumbre, adaptándola a los tiempos modernos.
Por eso hay un decreto del gobernador de 1907, antes de 1938, que establece la base de lo que se llama actualmente derecho consuetudinario. Lo pueden encontrar en Internet. Si ponen la revista Guinea Española en Internet, les va a salir esos números, porque en base a esa Guinea Española estoy haciendo esas investigaciones. ¿Y qué decía ese decreto de 1907? Era instrucciones a los jefes indígenas. Y dice textualmente que los negros son salvajes. Y la costumbre de negros solo se aplicarán cuando no tengan carácter salvaje. Así funcionó. Y en 1938... Salvaje aquí hace referencia a la poca capacidad de pensar. ¿Qué es un salvaje? Un salvaje, ¿no? ¿Qué poca capacidad? Somos animales. Sí, ese es Por lo eso, extremo. por eso había un patronato de indígenas para guiar a los negros mayores, menores de edad. Y en 1938, el decreto que organiza la justicia indígena crea un orden de jurisdicción especialmente para indígenas y moderniza el derecho consuetudinario. Por consiguiente, en Senegal, droit coutumier, en Gabón, droit coutumier, en Guinea, derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario no es derecho africano. Es el derecho que crearon los europeos para aceptar aquellas costumbres que no sean de carácter salvaje. Como dice las instrucciones de 1900. ¿Qué le pasa a Mateo? No, el término salvaje. Pero esto está puesto en el documento. No, me llama la atención el término salvaje y es más la definición que acaba de dar. Salvaje es lo peor. Claro, un animal de bosque. Yeah. Entonces, así. Y ahora, cuando se llega a 1956, España dice que ya somos provincia. ¿Pero qué dice el Estatuto de 1956? Dice que sí, somos provincia, pero se siguen aplicando las leyes de la época colonial. Todo lo que dice el Estatuto de 1956. Por consiguiente, no se había cambiado nada. La administración de justicia sigue siendo la misma. Cuando se llega al periodo de autonomía, ya han desaparecido teóricamente los juzgados de raza, se llamaba así. Ya hay un solo juzgado para todo el mundo, pero se vuelve a introducir incluso en plena autonomía. Hay que leer el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía sigue diciendo, y España lo acaba de confirmar con sentencia del Tribunal Supremo Español, que Guinea nunca fue parte de España. Y por eso nunca se aplicó la legislación española en Guinea. Cuando nosotros decimos ahora que aplicamos derecho supletorio español, no es el derecho que se aplicaba en España, es el derecho que se publicaba en el boletín oficial de la colonia, que es muchas de las confusiones que tenemos. ¿Y ahora qué ocurría? Se llega a 1968, la administración de justicia sigue casi funcionando igual. Toda una administración para blancos y otra para negros. Se llega a 1968, no hay ni un solo juez, ni un solo fiscal, ni un solo secretario judicial guineano. Hay un libro que pueden leer en internet, Misión en Guinea. Lo escribe el señor Mendizábal Allende, que fue asesor jurídico del presidente Macías, un magistrado español, que vivió el periodo entre 1968, 12 de octubre, hasta abril de 69. Él describe que había solo 3 o 4 magistrados españoles. Había un fiscal para todo el territorio y existía un solo secretario judicial para todos los tribunales antes de la independencia y que llamaban secretario universal. Lo que significa que cuando había juicio en Bata, se iba a Bata. Cuando había juicio en Riaba, se iba a Riaba, porque solo había un secretario judicial y no había ningún guineano juez fiscal. Entonces, cuando llegamos al periodo posterior a la independencia, desgraciadamente se suspenden las instituciones.
las instituciones se suspenden, primero por un decreto del presidente Macías, cuando hubo el intento de golpe de Estado, y con la Constitución de 1973 se suspende toda la ley que ve a Guinea. Guinea no tuvo ley desde la Constitución de 73 hasta abril de 1980. Hay cosas que la gente no sabe. Ante la ausencia de la ley, funcionaba la costumbre. ¿Cómo en ese momento más o menos íbamos andando? Si es que se suspende todo durante ese periodo, ¿cómo? La Constitución de 1973 suspendió la Constitución de 68 con todas las leyes vigentes en Guinea. Y cuando llega la histórica fecha de 3 de agosto, el mismo Consejo Militar Supremo no tiene ley para trabajar. Por eso se dicta el famoso decreto ley de 1980, que dice que se vuelve a reconducir la legislación anterior aplicable en el territorio de Guinea. Pero, Excelencia, tengo una pregunta. Sí. En esta época, desde 1973 a 80, que usted dice que se suspendieron todas las leyes, ¿con qué elementos sustantivos aplicaba a la gente que cometía delitos? Sin ley. La costumbre. ¿Qué costumbre? Materia penal hay costumbre. Usted tiene que conocer esta cosa, señora licenciada. Era el momento de la arbitrariedad. Era a la cabeza del cliente. ¿Cómo que a la cabeza del cliente? No si un juez no tiene ley, ¿qué hace? Esta es mi pregunta. ¿Cómo aplicaba? Imagínense los jueces actuales. Imagínate muchos jueces actuales que tienen ley y no la aplican. Y estos que no tienen ley, ¿qué hacían? Esa es mi pregunta. Entonces, ese periodo hay que conocerlo. Es un periodo muy triste en la historia del país. Cuando decía antes que yo, es verdad que soy político, pero soy antes científico. Cuando le decimos que todo empieza el 3 de agosto de 79 en materia judicial, no me digan que ya estoy haciendo no sé qué. Los estoy hablando de investigación y de ciencia. Cojan la Constitución de 1973. La Constitución de 1968 tenía una disposición transitoria que decía que hasta que Guinea vaya dotándose de sus propias leyes, seguirán vigentes las leyes que se aplicaban en la colonia y no en España. Pero la Constitución de 1973 incluye una disposición transitoria segunda que dice que se anula la Constitución de 1968 con todas las leyes existentes. Y se hizo código penal en esa época. No había ni código penal ni código civil. Esto hay que saberlo. En base a esto me suscita inquietud. ¿Cómo se aplicaba a los que cometían delitos en este periodo? Si no hay código penal, ¿cómo se hace? A la cabeza del cliente. Si tú le caes bien a la persona o no. Esta es la explicación. Tienen que conocer la historia de Guinea, la historia de derecho y de las instituciones. De hecho, nosotros agradecemos al ministro por traer tipo de tema como para ilustrar un poquito cómo funcionaba el país en ese momento. Para ilustrar algunos problemas que tenemos ahora con la administración de justicia, estamos entrando en ello. Hay que conocer de dónde venimos. Desde luego. Este es el problema. No podemos... Ahora cuando vamos a ver la ley orgánica de 2009, veremos que la ley orgánica de 2009 recoge las instrucciones de los jefes de Estado de 1907, que hablan de carácter salvaje. Coja el artículo 70 de la ley orgánica actual y verá que se va a acoger lo que llamaban derecho consuetudinario en la colonia. Porque siguen hablando de tribunal tradicional, siguen hablando de tal. Es este el problema. Ahora, continuando. Excelencia, insisto. Sí. Podemos decir el famoso dicho que dice que se mantiene, que en la ausencia de la ley se aplica la costumbre. Podemos decir que en este periodo... En materia penal, ¿qué hace del principio de legalidad? La costumbre no es una fuente de derecho penal. En cualquier otra materia se aplica la costumbre. En derecho penal no. Incluso en derecho administrativo tampoco. Digamos, en civil se aplicaba la costumbre. ¿Y en penal cuál era el elemento? Le estamos diciendo que es una situación de máxima inseguridad. Y esta inseguridad ha sido resuelta justamente con el golpe de libertad de 1979. Podemos decir que en aquellos tiempos los inocentes podían ser culpables. Si no había ley,
Ni había culpable ni inocente, había desastre. Yo me quedo con la aclaración que acaba de darnos aquí el ministro de Justicia. Cuando nosotros hablamos de que ante la ley o vamos con la costumbre, este pequeño matiz parece nada, pero es importante. Yo que hablo sin ser jurista, y en ocasiones los mismos juristas dicen ante la ausencia de la ley. En materia penal, ni un jurista lo puede decir. No, gracias por esta aclaración, porque muchas personas, de hecho, la necesidad de la formación como para ilustrar y hacer entender qué tipos de cosas no hay que estar soltándolas simplemente por soltar. Gracias por esta aclaración, doctor. Artículo 13.1S, Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial. Estamos entrando en la recta final, Sí. quedan 3 minutos, doctor. Ahora, 3 minutos. Ahora, después de la Constitución de 1982, es cuando se inicia la Administración de Justicia de la República de Guinea Ecuatorial. La Constitución de 82 dice que el Poder Judicial es un poder del Estado. Es por primera vez el Poder Judicial es poder del Estado a partir de 1982. Esta ley del Poder Judicial de 82 estaba bien. Esa ley se modificó en 86 y después en 88. Cuando se modifica la ley orgánica, no vamos a tener tiempo, en 2009, es cuando empiezan muchos problemas. Por ejemplo, la ley orgánica de 2009 no tiene apelación penal. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Esa ley orgánica le falta a algunos juzgados y tribunales. No existe juzgado de lo contencioso administrativo. Guinea Ecuatorial, al ser un Estado de Derecho, la administración tiene que ser juzgada por sus actos. Y tiene que haber tribunales especializados, como en España se introdujo la jurisdicción contencioso-administrativa que no tenemos. Lo que significa que para impugnar la legalidad de un acto administrativo, ¿dónde vamos? No tenemos juzgado ni tribunal. No tenemos tribunal encargado de cuestiones de derecho de los negocios. Y no tenemos apelación penal. Es solo para decirle que esta ley orgánica no crea problemas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con la Carta Africana. Porque aquí tenemos una fase de instrucción actualmente y tenemos la audiencia que juzga en primera instancia. Y después se va en casación a la Corte. Cuando el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que antes de ir a la Corte tiene que haber 2 instancias previas. Y el error que comete la gente es que instrucción no es enjuiciamiento. En materia penal hay órganos encargados de la instrucción, tiene que haber un juez de instrucción, tiene que haber una sala de instrucción en la audiencia, tiene que haber una sala de instrucción en la corte. No lo tenemos. Una vez que se agota la fase de instrucción, se va a primera instancia para juzgar el delito. Aquí el que juzga en primera instancia es la audiencia provincial. Doctor, señor ministro, estamos ya para terminar, pero tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señor. Por favor, usted se llama. José, Señor José, ¿desde dónde le llama, por favor? desde mi auto. Adelante, señor José. Sí, quería preguntarle al experto, señor jurista. Necesito una autorización para ver a un familiar que esté en la cárcel, porque antes no se hacía. Quería saber a qué se ha debido el cambio. Gracias. Muchísimas gracias, señor José, por esta pregunta. No sé si siguió el programa. Antes, Seguramente acaba de incorporarse. esa autorización no es legal, ya no se exige. Lo que era entender que puede irse directamente como se establecía el horario de A las partir del visitas. lunes se van a hacer los escritos oportunos para que se vuelva a restablecer el sistema de visitas normal. Control de acceso sí que tiene que haber, pero antes que se hacía, se iba y la gente entraba según el orden que establecía la administración de la cárcel.
a este sistema se va a volver a partir del lunes. Pues muy bien, muchísimas gracias, señor ministro. Nosotros llegamos al final. Tengo una pregunta. La última, Antes de que cerremos, porque ya estamos a las 2 en punto. Última. Atendiendo a la falta de ciertos artículos, como ha mencionado la Excelencia, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, podemos decir que ya es obsoleta y que merece una reforma. La Ley Orgánica del Poder Judicial no está adaptada a los estándares internacionales. Tenemos en África los principios y directrices de la Comisión Africana sobre la celebración de juicios justos en África. Están en Internet. Estas directrices le dicen, a partir de momento se dice que un juicio es injusto. En materia penal, el hecho de que no exista apelación, el juicio es nulo porque es injusto. Para que no digan que es África, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice lo mismo que un país que no tiene apelación penal. Si le condenan ahora a muerte, por ejemplo, menos mal que ya no hay pena de muerte en Guinea, en mi época había. Cuando le condenaban a muerte, usted no podía recurrir en apelación. Esto es un problema. Si le condenan a 15 años, usted no puede recurrir en apelación actualmente. Pero la misma ley le dice que si le condenan a 6 meses, usted tiene derecho a apelación. Señor ministro, Así. muchísimas gracias por acudir y concedernos esa entrevista para aclarar y hacer ver a la población más o menos la situación que ha estado ocurriendo en el Ministerio de Justicia. Nosotros nos despedimos de usted. Gracias por estar aquí con nosotros y creemos recibirle próximamente en el programa Reflexiones Jurídicas. Vamos a volver porque hay una parte que no ha sido bien desarrollada. Es la parte que empieza en 2009. Los desafíos que tiene nuestra Administración de Justicia. Desde luego. No podemos hablar de Administración de Justicia sin hablar de personal. La administración sin personal, lo hemos visto, la pelea de la que se habla, hay que tener el personal adecuado con el perfil adecuado. Desde luego. Entonces, una administración de justicia sin personal adecuado no puede dar beneficios a la población. Y por personal adecuado hablamos de personal formado. Significa personal que entra por concurso o oposición, se le forma durante 3 meses y es cuando vamos a tener jueces de carrera. Les voy a dar un ejemplo para acabar. Aquí en la escuela de administración son 3 años para ser oficial administrativo. La escuela de magisterio también son 3 años para ser maestro diplomado. Los oficiales del ejército se van a la academia y también salen 2 o 3 años oficiales. ¿Y dónde salen los oficiales de justicia capaces de administrar justicia? Aquí es donde lo dejamos y muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Hoy, señores, en el programa Reflexiones Jurídicas hemos hablado de la evolución histórica de la administración de justicia de la República de Guinea Ecuatorial, del periodo colonial al siglo XXI. La próxima cita del programa Reflexiones Jurídicas es precisamente el sábado a la misma hora. Pero acuérdense que en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, pueden seguir, y como no, nuestro podcast, pueden seguir el programa Reflexiones Jurídicas en redifusión. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo sábado.